Arratsaldeon eta ongi etorri elkarrizketa saio honetara. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva cita con las entrevistas. Esta vez charlaremos con uno de los grandes del cómic. Nace en Bilbao en 1964 y desde siempre le ha gustado dibujar. Es imposible resumir todo el trabajo que realiza porque constantemente está pensando en un montón de cosas para hacer. Le interesa todo lo relacionado con el cómic, la ilustración, los fanzines, el diseño gráfico, los carteles, las instalaciones y la naturaleza. Crea intervenciones efímeras como pigmentos en las rocas y dibujos en piedras que le sirven para contar historias, o una serie de humanoides realizados con troncos, cortezas y lianas que pueden observarse en su exposición permanente en el bosque de Brescia en Busturia. Desde hace 15 años desarrolla una línea de gráficos para su firma de ropa Agroskate para los aficionados al skate. Tiene varios álbumes de cómic donde han visto la luz personajes como Manurro, Chocholo, Puto, el Capitán Coaporrex o Andrés y Néstor. Ha elaborado, junto con el escritor Edorta Jiménez, el libro Canterburico Paper en Misterio A, un álbum de carácter histórico acerca de la historia de la villa de Bermeo, en cuyo segundo volumen trabaja en la actualidad. Asimismo, está a punto de publicar su nuevo producto editorial, la criptonovela Zapatos en la arena, en colaboración con el escritor Fernando Palazuelos, y ha presentado a finales de abril en la Feria del Cómic de Basauri el libro Tratado de Tritones. Semanalmente publica las viñetas de Rockstar en las páginas del Correo, pero también ha dibujado para otros periódicos. Ha participado en publicaciones y exposiciones como la de Urdaibai Arteon el año pasado en Bermeo, con el proyecto Celacanthus bescayensis, cuya versión 2.0 se podrá contemplar en el Centro de la Biodiversidad de Torremadriaga, en Bustiria, este verano. En la actualidad colabora con la cooperativa cultural Urdaibai-On en la creación del itinerario mitológico en el bosque de Beresi de Busturia y la interpretación libre de la figura de Basajaun, señor del bosque. Le gusta viajar encima de una tabla, la espeleología y la pesca. Hoy tenemos con nosotros a Robert Garay. ¿Qué tal, Robert? Pues muy bien, aquí estamos liándola un poco. Venga, muy bien. Bueno, me parece que empezamos por tus inicios en el cómic. ¿Desde cuándo te gusta dibujar, de chaval, de tal? ¿Cómo pues, fue? Se pierde entre las brumas, ¿no? Porque yo he conocido este temperamento creativo y plástico pues desde siempre, ¿no? Entonces yo creo que desde niño yo estaba en el Orinal y tiraba del papel elefante, sí, que era el que tenía más a mano, que era satinado, por cierto. Sí. Y bueno, pues ya estaba generando formas e intentando expresarme pues con elementos visuales, ¿no? Bien, te veo historieta, manga, novela gráfica, ¿son conceptos que definen un mismo género? ¿Cómo lo veis? Hablan un poco de una misma familia de procesos narrativos, pero cada uno tiene sus peculiaridades. Entonces, claro, esos nombres son específicos pues porque el tema del manga es muy concreto y habla de un tipo de forma de expresión muy entroncada con el lenguaje del cómic, pero que nada tiene que ver, por ejemplo, con la novela gráfica, que ahora mismo pues, es un concepto más europeo, digamos, ¿no? Entonces, a mí no me gusta tampoco etiquetar mis producciones. Dejo que la gente llegue a qué conclusiones o qué planteamiento les aporta encontrarse con mi trabajo, pero yo lo hago con otros márgenes de libertad que no sea seguir una escuela concreta. ¿Cuál es el mejor momento del día para dibujar? Porque he visto que has traído aquí tu cuaderno de bocetos, que siempre estás con él encima, siempre estás tomando notas, ¿no? Pero el momento para dibujar, ¿tienes algún momento del día? ¿Es siempre? ¿Cómo es? Es que depende también un poco de épocas. O sea, hay momentos como el invierno que me enclaustro más fácilmente y entonces que a lo largo de la mañana y la tarde, los días oscuros, me permiten estar muy embebido en mis historias. Pero, por ejemplo, en momentos del año más luminosos, más verano y tal, me gusta más la noche, ¿no? O sea, pues las 10, 11, 12, 1, 2 de la madrugada son momentos creativos en los que genero contenidos, ¿no? A la hora de dibujar sí que ya la cosa cambia porque, por ejemplo, pues hay que tener más en cuenta el factor luz natural y me apetece igual más dibujar pues a la mañana, ¿no? Pero el momento de construir universos me recuerda mucho a momentos sombríos y la noche me arropa para esta... Entonces, ¿qué te aportan hacer cómics? Es decir, quiero decir, una forma de contar historias como la literatura, el cine o el teatro, otra forma son los cómics. Hombre, a mí me interesa contar historias. También. Sí, pero me interesa contar historias desde siempre. Entonces el cómic y la ilustración siempre ha sido mi arma bajo control, algo que la tengo muy a mano, que siempre he recurrido a ella y en la que tengo bastante controlado todo el proceso. Entonces es donde más me he desarrollado, ¿no? Sí. Pero cada vez más me están interesando otras formas de lenguaje
en las cuales vengo a contar historias también, que es el resultado final que a mí me da la paz, ¿no? El conseguir lanzar un concepto, crear un mundo, y que a lo mejor están sustentadas en el dibujo, en el diseño gráfico, pero no tanto en el cómic en cuanto a una secuencia de viñetas se refiere, sino rodeándolo, arropándolo con objetos y con elementos que dotan de credibilidad a ese planeta que me estoy construyendo, ¿no? Entonces cada vez más me interesan las artes plásticas en general como forma narrativa, ¿no? Bien, de ese planeta que estás hablando, de construcción y demás, acabas de publicar ahora mismo el libro Tratado de Tritones. Lo has presentado en la Feria del Cómic de Basauri y en este libro es un compendio de imágenes, de historias, de historietas, de un mundo que tú has creado y, como decía Alberto Palomera, el profesor y pintor Alberto Palomera, decía lo siguiente, ¿no? Robert ha hecho que exista ese mundo de tritones, pero le van a dar la vida a los lectores. ¿Qué nos cuentas de tu nueva creación, de tu nueva publicación? Me gusta ese concepto porque responde un poco a las pautas que yo planteo. Es decir, yo, por ejemplo, tendría que remontarme a los antecedentes del Tratado de Tritones, y estos antecedentes están en la propia exposición Coelacanthus viscayensis del 2012, ¿no? En el 2012 yo me construyo, durante un mes de turbulencias mentales, un universo basado en una criptofauna que pudo ser y que la documento de un modo riguroso. Sí. Entonces me empiezo a interesar por el discurso criptozoológico de una serie de iluminados de otro siglo que hablaban con muchísima vehemencia y contundencia de especies que no estaba probada su existencia o su descarte dentro del reino zoológico. Sí. Y entonces, antes del año de las luces, todo este mundo de sombras tenía cabida en la literatura científica también. Esto me interesa y construyo el universo Coelacanthus viscayensis a nivel teórico para presentarlo a una beca de una exposición de arte contemporáneo, que era un parámetro en el que yo todavía no me había introducido, ¿no? Sí. Entonces yo, dibujante de cómic, ilustrador, bueno, presento una propuesta de arte contemporáneo a ver por dónde sale. Y claro, aquí yo quería liberarme un poco de tantos años de yugo esclavo de la construcción de cómics e ilustración, con proyectos a medio largo plazo y tal igual, que me mantenían ahí un poco, y buscar algo más fresco, buscar una línea más fresca en la que yo plantee un relato que se sustente en contenidos gráficos que yo cree, pero que no tengan similitud con mis viñetas, con mi estilo visual, para que no sea reconocido. Claro, además en esos gráficos que tú creas, acompañas con lo siguiente, por ejemplo, ¿no? Los pocos testigos que han visto al tritón crustáceo dicen que se acerca sigiloso a los bañistas que se sumergen en el mar en los atardeceres de luna nueva. Su presencia es delatada por el rápido enfriamiento del agua también. Ese mundo de tritones que estás creando... Claro. Pero es que creo ese mundo de tritones y de pronto hay pequeños fragmentos que están extraídos de criptozoólogos de otro siglo, como del siglo XV a Antonio de Torquemada. Torquemada, por ejemplo, sí. Que esos mismos párrafos pueden rastrearse en Google y te lleva a las obras completas de Torquemada en las que lo que dice es verídico. Por lo tanto, ya este muchacho no se está inventando las cosas. Está pasando a limpio toda una serie de investigaciones que subyacen dentro de, por un lado, de la historia de la ciencia y por otro lado, de la imaginería popular. Mezcla las dos cosas. Mezclo las dos cosas. Eso es. Y aporto objetos. Eso es, claro. ¿Qué es lo que me interesa? No, esa frontera difusa entre las dos cosas. Claro, pero es que aporto hemeroteca de prensa, con lo cual la gente dice, esto no solo lo cuenta y lo plantea, sino que aquí me pone recortes de prensa. Y lo que sale en prensa hay que creerlo. Y luego, por otro lado, veo los objetos de los que habla y están aquí delante mío. Por lo tanto, esto está aquí, delante de mis narices. Toda mi esencia intelectual, la esencia intelectual del observador de la exposición, le lleva a creerse lo que tiene delante. Claro que claro, le tienen que dar vida a los lectores. Le tienen que dar vida los que acuden a la exposición, o en este caso, en el caso de Tratado de Tritones, los lectores. Claro. ¿Qué pasa? Que Tratado de Tritones pretende ser una exposición de objetos llevada a las dos dimensiones, que es un libro objeto. En realidad es un libro objeto, en el que se juntan todos esos objetos en 3D y fotografías mezcladas con
con relatos y diferentes niveles de lectura, Sí. para que el observador, el espectador, sea el que convierte eso en un universo creíble. Mientras el observador no lo dota de vida, no deja de ser una libreta de sketchbooks como la que yo llevo siempre encima. Claro. O sea, una libreta en la que directamente yo apunto desordenadamente mis paranoias, pero solo me sirven a mí. Sí. Porque nadie interpreta estos planos. Esto en realidad es como una especie de copia de seguridad del disco duro mental a un disco duro externo. Sí, sí, sí. Pero en sí. realidad eso es una apuesta de largo para que sea un producto presentable, entre comillas, no sé Sí. si lo he conseguido. Claro que sí, por supuesto, claro que sí. Y que el lector pues saque sus propias conclusiones. Es el lector el que tiene el verdadero mérito. Bien, por ejemplo, lo siguiente, vamos a ver. La empresa enlatadora más antigua y especializada de Busturaldea, la familia Basterrechea, titular, los últimos pescadores de tritones y ninfas. Bien, son las 7 de la mañana y una pequeña embarcación ya fondea en la cala Isla Becoa junto a los pies del caserío Basterrechea en Canala. Bien, y ahí luego ya hablas de ese mundo en el que vas mezclando la fantasía con la realidad y demás, ¿no? Es decir, es este tipo de pescadores que traían a costa y luego hacían algo con las cosas, con las deidades, con las ninfas que pescaban y demás, ¿no? Ese bestiario que tú decías de aguas cantábricas con esa extinción que no se sabe muy bien si ha sido, ¿no? Bien, ese mundo está plasmado aquí. Sí, pero utilizo una pequeña trampa literaria que consiste en... Tú imagínate que yo te hago una llamada telefónica y se corta a la mitad, ¿no? La llamada telefónica es... oye, que tu primo Esteban se ha quedado cojo y se corta. Entonces tú dices, este me está bromeando, Sí. ¿qué se va a quedar cojo mi primo Esteban? Hace años que no le veo, pero no lo crees. Pero si de pronto la llamada que te hago es la siguiente... Oye, ¿qué sabes de tu primo Esteban el cojo? Resulta que ayer fueron a... Y se corta. Tú dices, hostia, o sea, ¿qué sabes de tu primo Esteban el cojo? ¿Cómo que el cojo? Mi primo Esteban no es cojo. Pero ya te lo estás creyendo. Es decir, llegas tarde a un hecho consumado, que te lo anda. Entonces, en este caso, la familia Basterrechea son los pescadores de los tritones y las ninfas. No te lo creerías, pero... La familia Basterrechea, como en declive, los últimos pescadores de tritones y ninfas que quedan en Urdaibai, resulta que tal y cual. ¿Cómo que los últimos pescadores de tritones y ninfas? ¿Qué es esto? Llego tarde a una historia que parece que es de dominio público, porque en el titular no lo ensalzan. El titular lo citan de pasada y habla de que Aurora a las 7 de la mañana tal... Quiero que vuelvan otra vez al tema de tritones y ninfas, que yo no sabía eso. Y soy el último en enterarme. Esa especie de licencia de trampa literaria en la que pretendo que la gente de sopetón rastree un hecho del que no tenían constancia, hace que directamente se lo crean. Claro. Como tú, en el caso de esa llamada cortada, dirías, ¿cómo que Esteban el cojo? ¿Sabes? Te lo has creído ya directamente. Has creado además un tritón también de cabovillano, que le llamas lo siguiente, vamos a ver, Leachanguiri o Arraintritoya de cabovillano, es decir, Plencia también aparece... Plencia aparece, claro. Yo abarco un abanico de costa bastante amplio, pero sobre todo me centro en Urdaibai porque Celacanthus vizcayensis habla de las antiguas industrias. Claro, yo de todo esto le busco un sentido práctico y un sentido industrial. Entonces, en la revolución industrial, todo Celacanthus vizcayensis está orientado a una industria de procesado y enlatado de especies criptozoológicas, es decir, hay pocos tritones, pocas sirenas, pocas ninfas, nereidas, quimeras y celacantos, pero los hay. Entonces, ese pasado oscuro de que dicen que fueron vistos unos tritones, de que dicen que unos pescadores una vez, da paso a un sistema regular de captura de estos seres, por lo tanto, esa capacidad de sorpresa que tiene el ser humano dura pocos minutos. De la sorpresa pasamos al enlatado y al procesado industrial. Ese proceso industrial es en el que centro un poco el carácter geográfico de Urdaibai, ya que allí había dos de las empresas en las que he montado yo el imaginario de Celacanthus vizcayensis, que era la factoría Imincha de Canala y la Portundo Correca de Pedernales. Entonces, abarco un poco la zona de costa y me voy hasta Iciar, porque hay casos como el del desaparecido niño Eugenio, que tiene lugar en Saconetas y tal y cual, algunos casos de Ondarroa, de Keitio y tal, y luego por aquí llego hasta Cabo Villano, con el Tritoyarrixe, que es el tritón arraña o Leachanguiri, un tritón de los varios especímenes de tritones que describo dentro de
de un apartado, pues existe uno autóctono de la zona de Cabo Villano, que es un tritón pues más anguiliforme, si quieres, sí, menos dotado para el desplazamiento terrestre, porque claro, había diversos niveles de tritones más o menos dotados para el desplazamiento terrestre. Los acuáticos no pasaban de ser fauna acuática, mientras que los de desplazamiento terrestre eran los que tenían en vilo a la humanidad, porque hay una serie de leyendas y tal en las que humanoides que salen de las aguas pues a veces raptan a alguna persona desvalida o algún niño o tal. Exacto. Y en aquel tiempo de oscurantismo se llegó a defender esa historia como que eran ángeles marinos y que realmente se llevaban a gente. Como siempre capturaban a algún hombre enfermizo, que corría poco, que andaba mal, o alguna persona anciana, o niños desvalidos, siempre se hablaba de que en realidad lo llevaban al reino de los tritones, ya que allí disfrutarían de una vida eterna. Y entre los hombres les quedaban pocos años de vida. En el caso de la historia del niño Eugenio, que En el aquí, caso por del niño ejemplo, ¿no? Eugenio. En marchar para siempre al reino de los tritones o provocar la maldición eterna sobre futuras generaciones de la familia. Una difícil elección. Claro, Bueno, esa es la elección que tiene alguien a punto de ser raptado por los tritones. Sabe que si escapa, esos ángeles, esos seres con poderes sobrenaturales pueden provocar una maldición a su familia, y sabe que si se entrega a ellos realmente va a disfrutar de una vida eterna sin zapatos, y de ahí viene el gag de los zapatos abandonados en un punto de la costa. Y Zapatos en la arena es el título de la novela de Fernando Palazuelos, un multipremiado escritor, que contacta conmigo diciendo: he visto tu universo, quiero escribir una novela. Contactó conmigo el año pasado, le dije: sí, escribámosla juntos. Yo le di todos los datos que él necesitó, construyó una novela, yo preparé el apartado gráfico de la novela y dijimos: bueno, pues queremos que esto nos lo publiquen alguna editorial. Habrá que empezar por la primera. Empezamos por arriba, llamamos a Chalaparta, que hace unos libros objetos maravillosos, y nos cogió todo el material y dijo: esto de aquí ya no se mueve. Y Chalaparta nos lo ha publicado. Bien. Tenías que haber empezado por no sé, por Editorial Planeta. Bien, bien. Bueno, pues nada, si queremos seguir ahondando en este tipo de exposición y en este mundo que tú has creado, tienes en Torre Madariaga a partir del 1 de junio, perdón, no, del 1 de julio, 30 de junio. 29 sábado de San Pedro. Es la inauguración. Eso es la inauguración. ¿Y estará para cuánto tiempo allí? 3 meses o así, estará 3 meses. hasta finales de septiembre. Bueno, pues ahí tendremos la oportunidad de seguir ahondando en este mundo. Sí, ahí va a estar la Coelacanthus viscayensis 2.0. 2.0, que es un nombre medieval, pero con el apóstrofe del 2.0 que le da un toque ultra... Sí, ultramoderno por lo menos. Ultramoderno total. Bien, hemos visto que esto, que es son tus cuadernos de campo, tus apuntes, y que has traído uno de ellos. ¿Te gusta trabajar más en este tipo de formato que en hojas sueltas, ordenadores, tal? ¿Cómo haces? Hombre, lo mezclo todo, pero de todas formas los cuadernos de campo me permiten aglutinar todo el material que está en ebullición, ¿no? Entonces, yo todo lo que se me ocurre, o ideas que pueden dar de sí una continuidad en alguna línea, tanto a nivel de cómico, ilustración, o instalación, o pues las historias del bosque, por ejemplo, que luego las hablaremos, todo eso tiene un primer germen creativo en mi cuaderno de campo. Entonces, hace que todas esas cosas estén concentradas en un punto y que mis cuadernos de campo pues me den cierto orden y cierto rigor. Luego es gracioso porque un cuaderno de este tipo fue el que vieron los de Editorial Siarte cuando conocieron la exposición Coelacanthus viscayensis y vieron mis cuadernos y dijeron: pero estos cuadernos, o sea... Bueno, ellos no sé qué le encontraron, porque claro, yo veo mis cuadernos de una manera muy distinta como los ve la gente que no tiene conexión con lo que contienen, ¿no? Entonces la gente lo encuentra como, no sé, como un incunable, o no sé lo que encuentra aquí la gente. Yo realmente son libretas de apuntes, ¿no? Sí. Lo considero así. Y es cuando vieron esto, cuando dijeron: joder, habría que hacer algo así, pero impreso. Y yo le digo: joder, pero para eso tendría que dotar de una facilidad de digestión a lo que hay aquí. Claro. Y preparé todo el dossier del Tratado de Tritones, no conseguí que sea más digerible, pero por lo menos conseguí que tenga otra apariencia. Claro, claro. Además, yo creo que este es un libro que cualquier ilustrador lo debe tener en casa. Yo no sé, no conozco mucho este mundo, en fin, pero sí me parece que desde fuera, los que somos aficionados al arte, bien, este es un cuaderno que sí se debería tener
no sé, por lo interesante, por lo profundo, por lo que se crea. A nivel comercial, ¿no? sí que es interesante plantearlo desde ese punto de vista. De hecho, antes estaba hablando de las descripciones, de las temáticas en las que cada editorial, o sea, cada distribuidora engloba a este trabajo de Tratado de Tritones. Y lo que te decía, o sea, Sí. Elcar, por ejemplo, creencias y ocultismo. Ya, O sea, en la sección... esotérica, ¿no? Esotérica. Me gusta, por ejemplo, Amazon como lo ha Sí. considerado. Sí, no es el sitio más adecuado. Pero Amazon lo ha considerado como otro tipo de diseño gráfico, Vale, o sí. diseño gráfico Sí. alternativo. Sí, sí. Entonces, me interesa porque a nivel comercial, Ujú. gente dedicada al mundo del diseño gráfico, al mundo de la ilustración extrema y al mundo de la experimentación alocada, puede encontrar en Tratado de Tritones pues, que se me ha ido la olla de un modo muy generoso, ¿no? Ya. Mientras que, por lo demás, pues a lo mejor solamente causa interés a determinada gente pues muy adicta al mundo de las... Ya. De los ritos, de los mitos, Sí. de lo extraño, de lo cripto, Ya, bueno, de también, lo oculto. sí. Es que no sé a qué Claro, tipo de ya. fauna le va a atraer Sí. Tratado de Tritones. Y precisamente ese ha sido, como decía Palomera, uno de los éxitos a nivel creativo, porque a nivel creativo Tratado de Tritones es uno de mis mayores éxitos. Es decir, tengo una editorial que me dice, te lo publicamos sí o sí. Y entonces yo digo, bien, vale, voy a hacer lo que me dé la gana. Pues haz lo que te dé la gana y más allá, que se te vaya la pinza todo lo que quieras. Y digo, no me digas eso, porque se me va a ir la pinza más allá de lo que sois capaces de imaginar. Y con ese tipo de rollo, Sí, sí, imagínate qué maravilla poder desbarrar, ¿no? Sí. Entonces, claro, he desbarrado dentro de no salirme de un criterio gráfico temático Sí. que tiene que ver con el universo que yo me he construido. Sí. Pero con 2 o 3 libros de Tratado de Tritones posiblemente pues, yo tendría que ser internado, porque, Claro. porque realmente, o sea, Sí, no sí, tienes sí. ninguna pauta, ningún parámetro de lealtad a ningún hecho, A ¿no? ningún Entonces, hecho. esa Bien. libertad es la que espero que el lector sepa, no sé, ¿no? Sepa valorarla y Sí. diga, joder, este ha sido un creador libre y ha construido una ida de olla muy libre. Ahora que dices de creador, en estos tiempos de crisis, los artistas crean más cosas, quiero decir, son más creativos. La crisis está también influyendo en el mundo del cómic. El hecho de la crisis hace que los artistas, los creativos, hagan más cosas, vean las cosas de otra manera. En tiempos de crisis generalmente siempre ha habido gente que ha creado cosas. Sí, pero ¿No? yo tampoco puedo hablar generalmente. Yo hablando de mi situación y de mi entorno concreto, Sí. puedo acusar la crisis en el sentido de que instituciones y medios oficiales pues inyectan menos en cultura, pero en cuanto a un caudal creativo y en cuanto a colaboraciones y tal y cual, como siempre, Como los siempre, artistas sí. hemos estado en una eterna crisis. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Que acostumbraos a comer siempre un bocadillo de anchoas, de pronto ahora toda la humanidad come bocadillo de anchoas y todos se quejan porque antes comían grandes banquetes, Ya. pero yo sigo comiendo el mismo menú, mi bocadillo de anchoas. Entonces le veo a todo el mundo llorando y realmente veo que es una cosa muy grave, pero mi entorno no se ha visto afectado porque yo siempre fui un creativo en crisis comiendo bocadillo de anchoas. Entonces, en ese sentido, Sí. Los pobres, igual de pobres, no notamos la crisis porque seguimos igual de pobres. La notarán los que se han dado un batacazo. Claro. Quiero decir que Sí. que es algo que en el entorno artístico quizá no está tan acusado. Sí que en cuestión de ayudas y lo que te decía, inyección a cultura, pues estamos muy desolados porque hay pocas oportunidades en esa línea, pero en otras, pues el sector sigue igual en crisis que ha estado siempre. Lo que pasa es que sí. cuando eliges el camino del arte, pues ya sabes que no, que no vas a salir de pobre. ¿Has creado cómics para adultos, tipo El Víbora que desapareció, Makoki, no sé, por otro...? Sí, colaboré con ambas Sí. revistas Ah, sí, mira, sí. y en Makoki precisamente en los 80, principios de los 90, pues estuve publicando la serie Cao Porrex, que luego dio lugar al álbum.
Esa se publicó por capítulos en la revista Makoki. Era una serie pues un poquito para adultos, pero no en el sentido escatológico, porno, tal, sino más bien en la línea de ultraviolencia y tal y cual. Era un poco, se llevaba mucho la ultraviolencia, el gore, el splatter, y entonces iba un poquito por esa línea mi personaje, también más acorde con mi edad, de esos tiempos convulsos, ¿no? Bien. Y eso dio lugar luego a la publicación del álbum Capitán Cabo Porres, que fue el octavo, el noveno de mi producción, he publicado 13 hasta el momento. Eso es, sí. Pero publicas también todas las semanas tiras cómicas en El Correo. Lo publico y tengo en cartera, tengo ahí metido en mi cuaderno de apuntes la idea de reeditar una recopilación de las tiras de Rockstar. Eso es, porque antes publicabas Andrés y Néstor. Andrés y Néstor durante casi 700 semanas. Sí, y ahora Rockstar. Durante casi 300. Casi 300. Sí, llevo 20 años entregando semanalmente. Ya. Que se dice pronto. Que se dice pronto. No es muy justo un plazo, todas las semanas tener el plazo. Pero te conviertes en un automata. Sí. Sí. Yo ya tengo una metodología en la que de un modo automático sé cuándo crear un concepto, sé cuándo pasarlo a gráfico y cuándo entregarlo. Y todo eso tiene que ocurrir antes de los jueves. Antes de los jueves. Entonces ya mi cabeza... Claro, entonces, ¿cómo creas una nueva tira? ¿Te sientas a dibujar y vienen las ideas o vienen las ideas y te pones a dibujar? De mil maneras, de mil maneras. De tal manera que antes me decías que respecto al resto de la gente, tal y cual, ¿tú en qué momento te vienen las ideas? Porque era una de tus cuestiones, ¿no? Y le digo, es que creativos que tenemos, por ejemplo, un sistema de entregas fija, no vivimos tan felices como el resto de la gente, que puede estar ahí más amongolado y tal. No, nosotros tenemos que estar todo el rato intentando pasar todo por un tamiz para ver si me sirve, para ver si de pronto pues esta chica o este simpático tal dice una tontería y tal, y mientras todos están no haciéndole caso yo le hago caso para ver si tiene por dónde agarrarle una vuelta y convertirlo en tira. Y si no es esto, pues lo otro y tal. ¿Sabes qué pasó ayer? Cogí uno el autobús y este se pira, pero yo le atiendo. Cogí el autobús y dice una chorrada y me acabo de perder un minuto de mi vida atendiéndole a este tonto, pero igual es un tío brillante o es un borracho que a veces dice grandes verdades y de pronto soy el que... Es decir, no disfruto de mi ocio con la tranquilidad de a este le hago caso, a este no, tal. Tengo que hacer caso a todo. A todo. Lo que me rodea. Estar siempre atento a todo, claro. Porque tengo la libreta y como hay aquí una posibilidad de sacar un gag de aquí, taca, me acaba de dar el jueves este hombre. El jueves feliz, porque ahora voy a casa, lo dibujo y lo entrego. Sí. Entonces, eso te hace al final decir, joder, tengo la maquinaria demasiado engrasada. Me dicen, eso es bueno, porque así ahora que te estás haciendo anciano... Me dijeron el otro día, ¿Qué dices, Robert, por favor? Oye, cuidado, anciano, es bueno porque así le das tantas vueltas a la cabeza que la mantienes siempre muy en activo. Y digo, joder. Pero bueno, ¿qué es esto? A ver si saco un gag de esto que me acabas de decir, porque otra cosa... Bien, las viñetas en prensa siempre tienen mucha importancia, ¿no? Es decir, la viñeta siempre ha sido como, no sé, un puñetazo en la cara del lector todos los días cuando, Forges, Roto, Romeu, Peridis, Gallegos, o los fallecidos Chumichures, Mengote, Peris, ¿no? Cuando hacían su viñeta y todos los días le abrimos y vemos, ¡pum!, puñetazo en la cara, chispazo en la cara, ¿no? Es decir, como opinión también del periódico. Las tuyas no son esto, pero ¿qué piensas de ese campo? A mí me gusta tener en cuenta la actualidad, pero también tener en cuenta pues algo que pueda ser contemporáneo, ¿no? Entonces hago un poco dos líneas, depende si hay un gran evento con el que generar un gag pues simpático, que puedan ser pues que sea unas olimpiadas, no sé qué, o la infanta absuelta, pues me voy a meter ahí a hacer un comentario o tal, o bien pues una tira más genérica, de mira, este me ha dicho que tal, pues pim, pum, pues la de ayer, por ejemplo, que hablaba de que vamos a cenar al chino, pero no, porque los chinos nunca sacan la basura. Te puede servir para ahora, para dentro de un mes, para dentro de dos. Entonces me suelen decir, claro, ¿y tú te haces algunas tiras genéricas para, fíjate, me hago yo la pregunta, ¿te haces algunas genéricas para adelantar contenidos? Y digo, lo intenté en su día. Pero como llega un momento que siempre me pilla el toro, al final cada semana estoy haciéndome la de esa semana. Me gustaría poder decir, sí, tengo adelantados 30, tengo adelantados 40, pero no, mejor, porque así si desaparezco, de pronto no hay tira. Y si no, cogería y diría, claro, pues tenemos para 30 semanas, no les importaría. Entonces, ¿veis la vida de otra forma los que os dedicáis a hacer tiras dibujando? Claro, ¿Veis? Claro. Es un poco lo que te decía, vemos la vida de una forma que nos hace estar como más serios. Joder, ¿vosotros estáis siempre de cachondeo? No. Estamos serios. De cachondeo estás tú, que te puedes tomar agua, te ocupas de estar medio ciego, pero yo casi no tengo que tomar más que un poquito de agua y estar atento a las chorradas de los borrachos.
que son muy graciosas y que me pueden dar guiones. Sí. Por lo tanto, joder, qué bien se lo pasan todos y qué chungo yo. Ya. Estoy con mi libreta aquí a las 2 de la mañana, Pero es decir, rodeado de graciosos. ya. Pero ¿es un esfuerzo hacer eso? Es un esfuerzo. Es un esfuerzo. Es un esfuerzo, Ya. claro. Lo que pasa es que ya, pues eso, te conviertes en una especie de monje. Sí. Y entonces dices, pues tengo una vida de monje con mis hábitos, mis oraciones, mis Biblias. ¿Cómo está el mundo del cómic en España, en Euskadi? Ahora se vive un momento muy majo, porque Sí, es mira, porque el otro día, hablando de esto, veo que cada vez hay en librerías generalistas hay más sitios, bueno, cómic, tal, no sé, una sección donde antes casi no había, ¿no? Parece que solamente había en las ferias del cómic o en sitios muy especiales, ¿no? Ahora en las generalistas hay una sección para el cómic. se ha diversificado muchísimo la humanidad, entonces hay millones de tendencias a nivel de gustos en todos los estratos de edades, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con el cómic? La revolución de los medios digitales ha generado que ese tiempo que había que militar antiguamente en fanzines, de ahí Sí. dar el salto a revistas que eran pocas y tal y cual, casi se ha desvanecido, y entonces cualquier dibujante que de pronto tiene muchas ganas de publicar algo a nivel profesional tiene los medios a su alcance para coger y hacerse una pequeña edición de pocos ejemplares, Sí. pero con una calidad a nivel editorial En casa dices, hacerlo de lujo. de lujo, no sé. Entonces, claro, se está generando que las tiradas masivas de revistas antiguas, pues como eran en los Zona 84, CIMOC, Sí, Crépida, sí. en aquellos años tal, que eran de 50.000 mensuales de cada una, eso ya es historia, y ahora hay muchísimos títulos de muchísimas familias, de toneladas de autores nuevos que están generando pequeñas tiradas, Ya. de 500, de 700. Entonces hay, digamos, un menú delicatessen muy amplio y con mucho picoteo, pero de un modo muy poco masivo, es decir, Ya. no hay grandes autores que publican enormes ediciones, Bien. ¿no? Y entonces eso está muy bien porque a nivel de exploración el universo ha crecido muchísimo en riqueza. Y es un momento bastante dulce también para la industria del cómic de autor y de experimentaciones gráficas de todo tipo, ¿no? Bien. ¿Hasta qué punto ayuda, por ejemplo, que haya un salón del cómic como en Guecho? Una feria del cómic que ha habido en Bilbao, otra que ha habido en Basauri. ¿Ayuda a eso? Hombre, los salones ayudan sí. porque a nivel de encuentros entre autores, por ejemplo, surgen muchísimas iniciativas. Y luego, por otro lado, acercamos al lector toda la producción en masa de materiales de editoriales extrañas que están surgiendo y que de pronto se abren caminos, o sea, tienen de pronto visibilidad, ¿no? Bien. ¿Hay apoyo institucional para estas cosas? Lo hay, pero lo que decía antes, uno de los factores de la crisis que podríamos achacar, pues un poquito los artistas, entre comillas, sería que ahora es cuando más flojean estos apoyos institucionales. Y son bastante necesarios para la cultura porque pues engrasan mucho, ¿no? Una maquinaria que en cuanto a industria pues no es fuerte. No es fuerte. Bien. Para terminar, Robert, estamos ya terminando. Bien, estás trabajando ahora, estás colaborando con la Cooperativa Cultural Urdaibaioan en el proyecto sobre mitología en el bosque de Beresi, en Busturia, con esas instalaciones para la creación de ese universo mitológico en Busturia en concreto. ¿Cómo va ese asunto? ¿Podemos visitarlo? ¿Dónde está situado exactamente? Bueno, eso fue también una especie de cúmulo de casualidades, ya que hacía ya unos años yo estaba haciendo intervenciones en el paisaje. Una Sí. de las formas de expresión que me interesaba a la hora de simular contenidos literarios, a la hora de lanzar un mensaje, era construir pequeños relatos ambientados en estructuras orgánicas que yo construyera dentro de un bosque. Sí. Entonces empecé a hacerlo en bosques por ahí aislados, pero claro, yo lo documentaba fotográficamente y lo ponía en Sí. internet en galerías como la que tengo en Picasa, ¿no? Entonces, enlaces de esa galería de Picasa a mi Facebook y tal y cual, a mi conjunto de relatos visuales de criaturas humanoides en bosques perdidos por ahí, Sí. de la que te podría contar 1000 anécdotas, desde pues, lugareños que se encuentran con humanoides de 2 metros allí construidos entre las lianas y que me dicen, pero ¿esto por qué haces? Y Sí. tal, hasta encuentros con jabalís que me derribaban parte de la estructura. Bueno, ahí he tenido muchas anécdotas, pero bueno, todo esto llamó la atención de una cooperativa que quería realizar algún tipo de visita guiada a un bosque privado. Entonces, claro, me ponen encima de la mesa las posibilidades de cederme un bosque privado,
cerrado, de cederme un guión con el que construir yo una historia temática, con una figura principal, presupuesto y herramientas. O sea, yo ya me desmayé cuando tuve eso delante, ¿no? Sí. Dije, o sea, de pronto soy serio, soy ahora mismo un trabajador de la intervención en el paisaje. Y entonces pues me lo creí y estuve desde enero de este año hasta marzo, abril, pues construyendo el Basajaun y Bilbidea. Lo curioso es que hubo un despliegue de interés de los medios muy importante. Sí, muy importante, exactamente. Sí, sí. Entonces, claro, yo dije, bueno, voy a hacer un humanoide, esta gente me ha dotado de medios para poder estar trabajando 2 meses en el bosque y yo voy a hacer un humanoide que se les va a ir la pinza. Entonces construí a Basajaun, un humanoide de 4,5 metros por 3 y pico, 1.500 kilos de peso, una animalada. Realmente es una animalada. Sí, o sea, sí, no, porque lo construí realmente. solo. Sí. Entonces, claro, yo estaba ahí solo y tal y cual, y tardé en llevar a gente, no quería que lo viera nadie. Y de pronto, cuando ya mi cabeza decía, no sé si estoy haciendo una mongolada gigantesca, no sé qué hago aquí, empecé a llevar gente y a ver qué os parece. Y la gente, o sea, yo ya viendo las reacciones de la gente dije, aquí he hecho algo muy gordo, porque está la gente que no se puede creer lo que... Es impactante. Sí, hice una vida de Robinson, ¿eh? Sí, o sea, es como Robinson Crusoe trabajando en su esto, a su bola, y de pronto llega a una visión exterior y se encuentra con aquello desde cero. No yo, que ya estaba contaminado, ¿no? Viendo la estructura y tal. Entonces, cuando ya la gente reacciona viendo a Basajaun y tal y cual, yo termino totalmente la estructura y lo inauguramos el 22 así de marzo. Entonces, claro, hubo una respuesta de los medios de la prensa que, vamos, que a mí me dejó empatado, ¿no? Todo el mundo quería sacar fotos a la gran criatura, tal. Yo hablaba un poco también de que realmente no tenía mucho mérito porque había reordenado 1.500 kilos de materiales del bosque, dándoles una forma primigenia. Y de hecho, generé ese relato de la antigua postal, que no sé si lo has visto, que aparece la estructura con lugareños ya construida en 1928. Entonces, claro, la gente cuando ve las fotos de aquello en 1928 y luego lo ve, que lo he hecho igual, dicen, bueno, no tienes tanto mérito porque lo has copiado, pero, joder, pero te ha salido igual, o sea, te lo has currado de cine. Entonces, acepto esa parte del mérito que pierdo lanzando la fabulación de que ya estaba, con la gran mentira, ¿no?, que estoy construyendo ahora de que los lugareños del siglo pasado ya tenían un gigantesco Basajaun en ese entorno. En ese entorno. Y entonces yo he sido el elegido para reconstruir esa criatura. Al que acompañas con otras instalaciones. Y luego he acompañado con otras instalaciones que ya han sido unos derrapes creativos míos, que para romper la rutina de la construcción de la gran figura, pues me he organizado un prólogo temático que a ellos les ha venido muy bien para generar los itinerarios guiados que están haciendo ahora. Los de Urdaibai Bayón, la cooperativa. Ese pensamiento mágico del que hablabas, pero anteriormente Baranderán y Resurrección María de Diaz, que también recogían en sus libros, que tú has plasmado en este bosque. Claro. Es decir, Basajaun mira, como decías el otro día, hacia la cueva de Mari. En fin, ese universo... Claro, pero es que ahora la gente tiene un mayor interés en enterarse de lo del sustrato que había en esa imaginería local, ¿no? A nivel popular había arraigadas muchas tradiciones, muchas leyendas, pero que solamente eran literatura. Eran literatura arcana, camuflada en antiguos incunables, libros, las obras completas de Barandiarán, un paquetón. Entonces, claro, dotar a todo eso de una forma y frente a una evidencia empezar a interesarse por esa historia es un poco la meta que a mí no sé, más me ha vanagloriado, ¿no? Encontrar que les he dado una razón para entender todo
todas las leyendas que subyacen en toda la comarca de Busturialdea, ¿no? Sí, sí. A raíz de que ya Benavassa Jaun convertido en realidad. En realidad. Muy bien, entonces, tu afición a la pesca. Sé que te gusta muchísimo la pesca. Te apasiona, sí. Te apasiona. Los enigmas marinos en general. Los enigmas en general, ¿no? Sí. Esas pescas a las 6 de la mañana, entre dos luces, esas lubinas que entran, claro, esas cosas que ves. Es que un poquito me interesan los enigmas marinos, entonces yo en la pesca, desde siempre, porque es un tema genético que ya lo llevo un poco de mis antepasados, porque mis antepasados de Ondarroa, mi Además abuelo, vives en mi Mundaka. bisabuelo, siempre fueron pescadores. Entonces yo ahí tengo una raíz genética que no tiene tanto que ver con lo deportivo, sino con lo científico. Es decir, yo en la pesca me he interesado por ir más allá de los deportivos, que lo que quieren es capturas, y intentar entender la manera de pensar o la manera de actuar de diferentes especies, ¿no? En el caso de la lubina y otras, me interesé muchísimo en conocer pues, sus movimientos a lo largo del año, sus migraciones, los puntos y cómo acostumbran a funcionar, ¿no? Mi mujer me dice que conozco mejor a las lubinas que a las mujeres. Puede ser verdad porque es más fácil. Y es complejo conocer a las lubinas. Es complejísimo. Pero complejísimo, no te cuento... complejísimo. Vale, bien. Entonces, no te cuento lo otro que quería decir. Bueno, pues entonces ese método científico me hace especializarme en un tipo de pesca en la que realmente hay muchos enigmas por descifrar y cuando realizas apuntes de tus salidas de pesca y encuentras coincidencias y paralelismos que se repiten, pautas, en realidad estás reconociendo sistemas de funcionamiento que escapan a los libros y escapan un poco a la cultura que existe en el mundo de la pesca. Entonces, me interesa más la ciencia que acompaña a la pesca que a la pesca. De hecho, realizo mucha pesca y suelta, que para mí también es un orgullo. También. Pesca sin muerte. Sí, sí. Eso es. Pues esto ha sido todo. Es que ricasco, Robert. Pues nada, muchas gracias a vosotros y espero que os hayáis divertido este Por ratito. supuesto que sí. Y a ustedes, hasta una próxima ocasión, que pasen un buen verano y cusi arte.